Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a trabajar con un ejercicio de MRV en una resolución de un ejercicio que se va a trabajar por tramos. Y nosotros, para comenzar, vamos a partir de un enunciado que dice que un vehículo pasa por el origen a 108 kilómetros por hora. Ese número, 108 kilómetros por hora, como las otras unidades que estoy viendo están en metros por segundo, en segundos y metro, me convendría ese 108 kilómetros por hora pasarlo a metro por segundo. El pasaje rápido es dividirlo por 3,6. La clave con este tipo de ejercicios es separar en tramos, ¿no? O sea, cuando lo estamos viendo este tipo de ejercicios es tener en claro dónde comienza un tramo y dónde termina el mismo. Entonces, dice, un vehículo pasa por el origen a 108 kilómetros por hora y reduce su velocidad a 15 metros por segundo en 15 segundos. Vamos, ahí tendríamos un primer tramo. A partir de allí, durante 20 segundos mantiene su velocidad constante. Se va a ver un segundo tramo que va a velocidad constante, eso indicaría un MRU, un tramo donde la aceleración va a valer cero. Para luego acelerar hasta alcanzar una distancia total recorrida de 800 metros, llegando nuevamente a la velocidad de partida, o sea, regresando a los 108 kilómetros por hora o a los 30 metros por segundo. Y se pide que calculemos la aceleración para cada etapa y que representemos XT, BT y AT para todo el recorrido. Evidentemente, será necesario obtener la mayor cantidad de información de cada uno de los tramos. Vamos a tener que establecer un sistema de referencia, por lo cual lo que convendría sería en algún lado, no es necesario escribirlo, pero podríamos establecer un 0 en algún lugar, ¿sí? donde está pasando por el origen, como bien está estableciendo. Entonces nosotros tenemos ahí ese vehículo, que lo vamos a simplificar de esta manera. Bueno, y establecemos que la velocidad con la cual se desplaza es positiva, porque la vamos a tomar para acá al lado positiva, y esa sería la velocidad inicial del tramo 1, que son los 108 kilómetros por hora. Y todo lo que sea para el otro lado, bueno, será un vector negativo o una posición negativa. Hay que tener en cuenta que la posición y la velocidad con la que termina un tramo, ¿sí? Supongamos con la que termina el tramo 1, son la velocidad y la posición con la que inicia el siguiente tramo. Eso es importante al momento para poder resolver correctamente el ejercicio. O sea, nos vamos a organizar todos los datos por tramos y empecemos a trabajar con el tramo número 1, donde el enunciado decía que un vehículo, como dice el enunciado en esta primera parte, ¿no? Un vehículo pasa por el origen a 108 km por hora y reduce su velocidad a 15 metros por segundo en 15 segundos. Entonces tenemos la velocidad inicial, la velocidad en 15 segundos y tenemos el tiempo. Entonces también conocemos las ecuaciones que, digamos, que de alguna manera modelizan este movimiento, que son la velocidad en función del tiempo, la que tenés a la izquierda, y la de posición en función del tiempo, la que tenés a la derecha, donde T0 es el tiempo inicial o el tiempo que indicaría el cronómetro cuando el vehículo está pasando por el inicio de ese tramo. No aclaramos antes, pero el cronómetro se pone en marcha, obviamente, cuando el vehículo pasa por la posición 0. Vamos a comenzar del lado de la izquierda, dado que tenemos tres datos, ¿sí? Tenemos la velocidad inicial y el tiempo, que son los tres datos que tenemos. La vamos a reemplazar en la fórmula de la izquierda y de esa manera vamos a sacar el valor de la aceleración para luego poder reemplazarlo en la ecuación de la derecha. Entonces, la velocidad cuando el tiempo es 15 segundos, el tiempo inicial sería 0 para este primer tramo, sería 15 menos 0, por eso obtengo 15. La velocidad inicial era 30, que son los 108 km por hora expresados en metros por segundo, y la velocidad a los 15 segundos, que es 15 metros por segundo. Bueno, de acá despejamos el valor de la aceleración, dándonos este valor negativo, que estaría indicando que es hacia la izquierda, según la referencia que habíamos indicado antes. La aceleración es un vector, en este caso estamos trabajando en una dirección, la dirección del eje X, pero
el sentido será hacia la izquierda por el valor que es negativo. Por otro lado, una vez que ya tengo el valor de la aceleración, simplemente lo reemplazo en la segunda ecuación, en la ecuación de posición. Fíjate que el valor de la aceleración lo cargué como 1, pero alteró este signo, en vez de más, dice menos, y el tiempo es 15 menos 0, dándome 15 al cuadrado. Acá es importante elevar el número y la unidad. De esa manera, el número me dará 225, y y el segundo al cuadrado se simplificará con el segundo cuadrado. Y de esa manera me dará la distancia recorrida en 15 segundos, que es 337,5 metros. Más información ya no le podemos sacar a este tramo. Tenemos todo, tenemos la aceleración, tenemos la distancia, tenemos el tiempo, tenemos la velocidad que tiene cuando termina el tramo, que serían los 15 metros por segundo. Bueno, vamos a pasar al segundo tramo. En este segundo tramo el enunciado decía, a partir de allí durante 20 segundos mantiene su velocidad constante, un MRU. Tenemos que conocer que obviamente si la velocidad es constante, si no hay variación de velocidad, la aceleración es 0. Entonces la velocidad de este tramo será con la que terminó el tramo 1, como habíamos anticipado, y será de 15 metros por segundo. El tiempo inicial es 20 segundos para este tramo, las ecuaciones son las mismas. Pero nada más que ahora T0 es 15 segundos. Por lo tanto, si a partir de ahí, durante 20 segundos, mantiene su velocidad constante, la velocidad, el tiempo con el que terminaría ese tramo, para reemplazar en las ecuaciones donde dice T, sería 35. 35 para que 35 menos 15, 35, perdón, menos, sí, bien digo, menos 15 me dé 20. Entonces reemplazamos, y ahí, empezando de nuevo del lado de la izquierda, sería el lado más simple, dado que la aceleración es 0, todo este término desaparece y me queda que la velocidad a los 35 segundos también es 15 metros por segundo. Ya lo sabíamos, esta ecuación, la que trabajamos al lado de la izquierda, mucho sentido no tiene, pero quiero que veas que se puede resolver todo lo que tiene que ver con MRU, MRV, y ya verás caída libre y tiro vertical, si viste el otro video también, se trabajan con estas dos ecuaciones, podemos trabajarlo. Y entonces ahora voy a plantear la ecuación también de distancia o de posición, a ver en qué posición terminan los 35 segundos. No te olvides de dónde sale este 35, ¿no? 35 es los 15 segundos que duró el tramo 1 más los 20 segundos que dice el enunciado que dura el segundo tramo. La posición inicial no va a ser 0, porque por lo que habíamos dicho anteriormente, fíjate, vamos a ir al anterior, el 337 que tenemos acá es la posición en la cual termina el tramo 1. Entonces va a ser la posición en la cual comienza el tramo 2. Entonces posición inicial será 337. Bueno, ahí estamos. Entonces la mitad de la aceleración, esto tampoco iría, porque la aceleración al valer 0, por ser un MRU, todo este término también desaparece. Entonces nos va a quedar la velocidad del tramo, que es 15 metros por segundo, por 35 menos 15. Y ahí nos da en qué posición termina el segundo tramo. No es lo mismo decir la posición del segundo tramo en la cual termina, que decir la distancia que recorre en este tramo. ¿Sí? Si yo quisiera saber la distancia que recorre en este tramo, tendría que tener en cuenta la distancia que recorrió en el primer tramo y hacer la diferencia. Vamos a ver el tercer tramo. Dice, para luego acelerar hasta alcanzar una distancia total recorrida de 800 metros, llegando nuevamente a la velocidad de partida. Bueno, de nuevo, tenemos las ecuaciones, ¿sí? Las de siempre. Fíjate, de nuevo, vuelvo a plantear las mismas ecuaciones. Y tengo que la velocidad final, o sea, con la que terminaría luego de un tiempo t que ahora no conozco, fíjate que lo marco acá como tiempo t, y partiendo en un tiempo de 35 segundos, porque este tramo, si el cronómetro se puso en marcha en t igual 0, se puso en marcha cuando pasó por el origen, a esta altura ya estamos en 35 segundos, ese sería el tiempo inicial, no sabemos en qué tiempo finaliza el tramo. Para llegar a esta velocidad de 30 metros por segundo. Tenemos la velocidad inicial, que es 15, la velocidad final, digamos, de ese tramo. No tenemos la aceleración y no tenemos el tiempo. Cuando planteamos la otra ecuación, la ecuación de posición,
tenemos que termina en una posición de 800 metros, inicia en 637,5, que sería la posición final con la que terminó el tramo 2, será la inicial del tramo 3, y no tengo ni el tiempo ni la aceleración, acá como me quedaría como incógnita, tiempo y aceleración. Bueno, esta es una forma de trabajar, existe una fórmula que es la fórmula complementaria, que la podríamos agregar después, pero quiero que entiendas de que también se puede trabajar acá con dos incógnitas y dos ecuaciones. Por lo tanto, podríamos hacer una sustitución, o igualación, o algún método para resolver este sistema de ecuaciones. El elegido acá es comenzar por el lado de la izquierda y despejar de ahí el valor de la A, ¿sí? Y reemplazarlo acá, en donde está en negrita, reemplazar lo que me dice la ecuación de la izquierda. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos quedaría. Fíjate, seguí del lado de la izquierda conmigo, pasé el 15 restando, 30 menos 15 da 15, y pasamos el t menos 35 dividiendo. A esta altura le saqué las unidades para que sea un poco más simple, para que no nos mareemos con eso. Entonces nos quedaría 15 sobre t menos 35. Bueno, ahora donde diga A, voy a sustituirlo por 15 sobre t menos 35, que es esto que es lo que hice acá. El 637 lo pasamos restando al 800 y nos da 162,5. Bueno, fíjate vos que acá nos queda multiplicando a un medio elevado al cuadrado, y t menos 35 nos queda dividiendo. Lo puedo simplificar, el t menos 35 con el cuadrado, y puedo hacer los números que quedan afuera multiplicando, que son el 1 medio por el 15, que me daría el 7,5. Y nos quedaría de esta manera la ecuación. Después pasamos despejando y nos da ese valor de tiempo que sería el tiempo con el cual termina el tramo 3, o sea, lo que indica el cronómetro al finalizar el tramo. Y sustituyendo ese valor de tiempo, lo reemplazamos en esta primera parte, donde nosotros habíamos comenzado, a donde hicimos nuestra primer despeje de A, y ahí nos daría el valor de la aceleración de ese tramo, que es 2,07. Una forma más sencilla de trabajar, pero tendríamos que conocer esta ecuación complementaria, es tener en cuenta de poner el tiempo, la velocidad al cuadrado, digamos la velocidad final al cuadrado, menos la velocidad en el inicio, que tiene en ese tramo, elevado al cuadrado, sobre el duplo de lo que sería este desplazamiento, el desplazamiento de este tramo. En este tramo nosotros tenemos un desplazamiento de 162,5, que sería la distancia que hay del 637, donde finalizó el segundo tramo, hasta el 800, que dice el enunciado que termina de recorrer haciendo un total de 800 metros. O sea, sería 162,5 el valor que deberíamos reemplazar acá. Y las velocidades que tienen en un determinado tiempo sería 30 al cuadrado menos 15 al cuadrado sobre 2 por 162,5. Eso nos daría directamente el valor de la aceleración que tenemos acá de 2,02. Vamos a borrar todos los dibujos y vamos a pasar a la siguiente. Así nos quedaría el gráfico de posición en función del tiempo. Acá está hecho con GeoGebra. Podría exagerarse más las curvas, pero lo interesante acá es que vos veas que acá tenés una curva que obviamente está representada por una parábola, y es una parábola que, si se quiere pensar matemáticamente, lo podemos ver como una parábola invertida, con las ramas hacia abajo. Fíjate vos, vamos a ir al primer tramo para que lo veas acá. Correspondería a esta que tenés acá a la derecha. Fíjate que el término que está elevado al cuadrado, o sea, el de t cuadrado, tiene un valor de aceleración negativo. Eso da una parábola invertida, da una parábola con las ramas hacia abajo. Bueno, vamos a ver acá. Entonces ahí tendríamos este primer tramo, donde a los 15 segundos llegó a esa distancia que habíamos calculado en el primer tramo. A partir de ahí es una línea recta, ¿sí? Esta línea que nosotros tenemos sería un MRU, y a partir de allí tenemos de vuelta que acelera, llegando a los 42 segundos, como decía el enunciado, hasta los 800 metros. Este es el gráfico, en ningún momento vamos hacia abajo, en ningún momento regresa, ¿sí? Siempre se aleja del origen. En un momento aumentando la velocidad, en el segundo momento velocidad constante, y en el tercer tramo lo hace aumentando la velocidad, pero siempre alejándose.
Lo que cambia es la curva. El gráfico de velocidad será más simple, donde comienza con una velocidad de 30, el tramo lo termina a los 15 segundos con una velocidad de 15 metros por segundo. A partir de allí mantiene su velocidad constante, ¿sí? Mantiene su velocidad constante durante 20 segundos, o sea, desde 15 hasta 35, y finalmente, entonces, aumenta la velocidad hasta retomar esta velocidad inicial de 30 metros por segundo. Y eso nos lleva un tiempo de 42,2 segundos. Y finalmente, el gráfico de aceleración en función del tiempo, donde tenemos una aceleración negativa del primer tramo, los primeros 15 segundos, donde el vehículo desacelera. Un segundo tramo, donde es un MRU, la aceleración en ese tramo no es que no existe, sino que tendríamos que cargarla como un valor que es A igual 0, y lo remarco sobre el eje, digamos, el eje de las abscisas, el eje del tiempo, entre 15 y 35, y luego tenemos desde el 35 segundos hasta 42,2, tenemos esta aceleración de 2,07. Bueno, espero les haya servido, esperamos los comentarios y cualquier cosa indiquen si tienen alguna inquietud.